El escalofriante caso de Yanko Furuta. Yanko Furuta, una estudiante japonesa de 16 años, en 1988 fue secuestrada, brutalmente torturada, abusada y asesinada por 4 estudiantes de su mismo colegio, en Japón. El 25 de noviembre de 1988, cuando volvía en bicicleta del trabajo a su casa, 4 adolescentes de entre 15 y 18 años, la interceptaron y la llevaron a la propiedad de uno de los secuestradores, en el distrito Ayase, en Tokio. Allí pasó 44 días secuestrada, tiempo durante el cual fue abusada por los autores del crimen y otras personas, fue golpeada, cortada y sometida a distintas formas de humillación. Pasaron 3 meses hasta que el cuerpo fuera hallado en las afueras de Kioto, dentro de un contenedor lleno de cemento. Como la mayoría de los captores era menor de edad en el momento del delito, las penas fueron leves. Hiroshi Miyano, el líder del grupo, fue el que recibió la pena más alta, estuvo 17 años detenido. Los otros 3 adolescentes pasaron 8 años en la cárcel. El escalofriante caso de Barbora Skrlova. Barbora Skrlova padecía de trastorno de identidad múltiple, rasgos psicopáticos, esquizofrénicos, y un déficit crónico de la hormona del crecimiento, que le permitía parecer una niña. República Checa, 2007, esta niña que era parte de una secta, conoció a Klara Mauerová, una estudiante de pedagogía, y ella la llevó a vivir junto a sus hijos y su hermana a su casa. Barbora, celosa de los hijos de Klara, Jakub y Ondrej, de 10 y 8 años, cometió travesuras y culpó a los niños para hacer enojar a Klara y su hermana. El enojo de las mujeres permitió que Skrlova propusiera construir una jaula de hierro en el sótano para tenerlos alejados, y ellas lo aceptaron. Allí los golpearon, quemaron con cigarrillos, los obligaron a bañarse en agua helada, a dormir sobre sus excrementos y cortaron trozos de su piel para comérsela. Esta manipuladora decía tener 13 años, pero en realidad era una mujer de 33 años. Su macabra historia llegó a Hollywood e inspiró la película, La huérfana. El impactante caso de Jeffrey Dahmer. Jeffrey Lionel Dahmer, un hombre de Milwaukee, Wisconsin, entre 1978 y 1991, fue un asesino en serie y necrófilo, que cometió múltiples asesinatos y desmembramientos. Jeffrey, también conocido como el caníbal de Milwaukee, comenzó su serie de asesinatos en 1978, cuando mató a su primer víctima, Stephen Hicks, un joven de 18 años con quien se había encontrado en un bar. Continuó matando a hombres y jóvenes, mayoritariamente afroamericanos, hasta 1991. Sus víctimas eran atraídas a su apartamento, donde eran drogadas, estranguladas y desmembradas, y hasta cometía actos de necrofilia con varios de los cuerpos. Fue capturado en 1991 después de que uno de sus intentos de asesinato falló y la víctima logró escapar y alertar a la policía. En su apartamento, la policía encontró cuerpos desmembrados y trozos humanos en la nevera. Fue declarado culpable de 15 de los 17 asesinatos y condenado a cadena perpetua, y en 1994 fue asesinado en prisión. El aterrador caso de John Wayne Gacy. John Wayne Gacy, un hombre de Chicago, Illinois, entre 1972 y 1978, fue un asesino en serie que disfrazado de payaso abusó y mató a 33 hombres. John era un contratista y dueño de una empresa de construcción, que se hacía pasar por Hugo el payaso en eventos y fiestas. Se ganaba la confianza de sus víctimas, los atraía a su hogar con promesas de trabajo, y una vez allí, los abusaba y asesinaba. En 1978, después de que un joven desaparecido fue visto por última vez en su empresa, la policía registró su hogar, y encontró los cuerpos de las víctimas enterrados en el sótano y el patio trasero de su casa. En 1980, fue condenado a muerte por 12 de los asesinatos, y más tarde fue condenado a cadena perpetua por otros 21 asesinatos. Gacy, quien había sufrido abusos sexuales, violencia doméstica, y trastornos psicológicos en su infancia, fue ejecutado por inyección letal en 1994. El misterioso caso de las hermanas Grimes. Barbara y Patricia Grimes, 2 hermanas adolescentes de Chicago, en 1956 desaparecieron misteriosamente al salir de una sala de cine. El 28 de diciembre de 1956, Bárbara de 15 y Patricia de 12 años, desaparecieron mientras regresaban a su casa, luego de ver una película en el barrio de Brighton Park, en Chicago. Su desaparición inició una de las investigaciones sobre personas desaparecidas más grandes en la historia de Chicago. La policía y los voluntarios buscaron a las chicas durante semanas, pero no se encontró ninguna pista concreta sobre su paradero. El 22 de enero de 1957, los restos de Bárbara y Patricia Grimes fueron descubiertos junto a una carretera desierta en Willow Springs. Las autopsias concluyeron que habían sido asesinadas dentro de las 5 horas posteriores a su último avistamiento. Este caso es uno de los crímenes sin resolver más infames de la historia de Chicago. El macabro caso de Charles Manson. Charles Mills Manson, un criminal estadounidense,
en 1969 fue conocido por ser el líder de un culto llamado la familia Manson. En el momento en que la familia comenzó a formarse, Charles era un exconvicto que había pasado la mitad de su vida en instituciones correccionales por una variedad de delitos. Él y sus seguidores vivían en un rancho en el desierto de California llamado Spahn Ranch, y en agosto de 1969, el culto cometió asesinatos que fueron particularmente brutales y conmocionaron a la nación. Tanto Charles, como muchos de sus seguidores, fueron arrestados y condenados por estos asesinatos, los cuales han inspirado varias películas, libros y documentales. Charles Manson fue condenado a cadena perpetua en 1969, y luego de 46 años en prisión, falleció en 2017 a la edad de 83 años. El estremecedor caso de Candela Sol Rodríguez. Candela Sol Rodríguez, una niña argentina de 11 años de edad, en 2011 fue secuestrada en su casa de Villa Tesey, Hurlingham. Días después fue hallada muerta por una recolectora urbana. Candela vivía con su madre, Carola Labrador, ya que su padre, Alfredo Rodríguez, se encontraba preso en el momento de la desaparición por un caso de piratería del asfalto, además de otras 2 causas. El 22 de agosto, la niña fue secuestrada mientras esperaba fuera de su casa a unas amigas para ir a merendar a la casa de una de ellas. 9 días después, su cuerpo apareció dentro de una bolsa de basura con signos de asfixia, al costado de la colectora de la autopista oeste a 30 cuadras de su casa. Las autoridades dijeron que fue un ajuste de cuentas contra el padre de Candela, por algún ilícito que éste cometiera. La justicia consideró que Hugo Bermúdez y Leonardo Jara mataron a la niña y en 2017 fueron condenados a prisión perpetua y a 4 años de cárcel por partícipe secundario Gabriel Fabián Gómez. El misterioso caso de Paulette Guevara. Paulette Guevara Fara, una niña mexicana de 4 años de edad, en 2010 desapareció de su hogar en Lomas de Chapultepec, una colonia residencial de la Ciudad de México. Después de una búsqueda de varios días, su cuerpo fue encontrado en su propia cama, y la autopsia reveló que la niña había muerto a causa de asfixia mecánica. La madre de Paulette, Lisbeth Fara, fue acusada y condenada por el asesinato de su hija en 2011. Sin embargo, en 2014 un juez ordenó la liberación de Fara y la cancelación de la acusación debido a la falta de pruebas sólidas en el caso. El caso ha sido objeto de controversia en los medios de comunicación y las redes sociales. Algunos argumentan que la madre de Paulette es inocente y otros sostienen que ella es culpable. A pesar de los esfuerzos de las autoridades para resolver el caso, el asesinato de Paulette sigue siendo un misterio no resuelto. El misterioso caso de Heider Elvis. Heider Elvis, una joven estadounidense de 20 años, en 2013 desapareció en Carolina del Sur y a día de hoy su paradero sigue siendo desconocido. Heider fue vista por última vez el 18 de diciembre de 2013. Su coche fue encontrado abandonado cerca de un puente en la zona de Myrtle Beach. 4 meses después de su desaparición, Sidney Mourar, de 30 años, con quien Heider mantenía una relación extramatrimonial, y su mujer, Tammy, de 41 años, quien era consciente de esa relación, fueron acusados de su asesinato. Se cree que Sidney y su esposa Tammy decidieron secuestrar a Heider por los celos de Tammy después de enterarse del romance entre su esposo y la joven. Estos habrían atraído a la joven a Peachtree Landing en las primeras horas de la mañana del 18 de diciembre de 2013, y desde ese momento nadie más supo de ella. En 2018, Sidney y Tammy Mourar fueron condenados a 30 años de prisión por la desaparición de Heider Elvis. Las sospechas apuntan a que la joven está muerta, pero hasta la fecha su cuerpo no ha sido encontrado por la policía. El enigmático caso de las gemelas silenciosas. June y Jennifer Gibbons, 2 hermanas gemelas de Gales, Reino Unido, nacidas el 11 de abril de 1963, eran unidas por un vínculo único e inexplicable. Durante su juventud, las hermanas desarrollaron un idioma secreto y se negaron a hablar con cualquier persona fuera de su familia. Vivieron en un mundo propio, y su comportamiento extraño y retraído les causó problemas en su escuela y en su comunidad. Finalmente, las hermanas fueron internadas en un hospital psiquiátrico en 1979, cuando tenían 16 años de edad, y en donde pasaron más de una década en tratamiento. En 1993, Jennifer murió de enfermedad cardíaca, y June quedó devastada por la pérdida de su hermana. Poco después, June también falleció. Aunque se especula que las hermanas pudieron haber sufrido de un trastorno del desarrollo o una enfermedad mental, nunca se llegó a un diagnóstico con certeza. El caso de las hermanas Gibbons sigue siendo un misterio hasta el día de hoy.